Te decía hace un instante nada más, estamos junto con la licenciada Analía Goldenberg. Bienvenida a Mundo Bebé por primera vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. También es un placer para mí estar en este programa, un programa que llega a un ámbito muy importante, que son las familias y las personas, aquellas que por alguna situación quieren enriquecerse con las cosas que van sucediendo en las vidas de cada uno. Así que gracias. No, un placer para nosotros. No la presenté, ella es licenciada especialista en psicología y musicoterapeuta, ¿no? No, yo no soy licenciada en psicología. En realidad yo soy psicodramatista, sí, me he formado como musicoterapeuta, me he formado en la Escuela de Psicodrama Psicoanalítico, porque, bueno, yo te voy a contar, María del Valle, que la musicoterapia es, ya voy a hablar de eso, pero es muy fácil disparar emociones a través de la musicoterapia, pero es muy difícil contener lo que uno va recibiendo en respuesta a ese estímulo sonoro, y entonces me vino muy bien a enriquecerme y formarme como psicodramatista en la Escuela de Psicodrama de Pavlovsky, que es de teatro, donde se pone en acción un poco el juego, lo lúdico, que es especial para los chicos especialmente, y para poder contener de una manera mucho más saludable una sesión de estas que tienen que ver con el sonido y el movimiento, ¿no? Quizá empiezan con algún objetivo en particular y terminan en cualquier otra cosa, claro, ¿no es cierto? Exactamente. Los disparadores pueden ser muchísimos, y las respuestas de esos disparadores en cada paciente también son distintos. Cuando yo hablo de paciente, siempre digo, me gusta la resonancia de las palabras musicales también, paciente. Uno tiene que hacer eso en la persona que viene a consultar, que sienta paz. Bien. Qué bueno poder abordar desde este lugar algún problema, alguna enfermedad, ¿no? Porque nos posiciona también a la familia, al paciente, en otro lugar. Sí. La musicoterapia, ¿de qué se trata? Porque es algo novedoso y que no muchos conocemos. Sí, la musicoterapia, primero te cuento un poquito de la historia. Se estudia en la Facultad de Medicina, por lo menos yo lo hice en ese momento así, en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, y es una disciplina científica, no es una terapia alternativa, como algunos lo toman o lo confunden. Es una disciplina que utiliza el sonido, el cuerpo, el movimiento y los silencios en un contexto terapéutico para desarrollar en el paciente o en la persona que está consultando, que no siempre está enferma, con el objetivo de abrir nuevos canales de comunicación y saludizar o hacer más salugénico, o sea, más saludable su historia de vida. A veces me tocó atender en mi historia profesional gente que padecía la alegría. Y uno dice, claro, hay gente que se conflictúa sin darse cuenta, no pudiendo disfrutar de los obstáculos de la vida que finalmente son los que nos hacen vivir. Entonces, por ahí uno le pone el ejemplo de aquellas personas que ven de un vaso la mitad lleno o la mitad vacío. No, peor que eso. Hay gente que no ve el vaso. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, uno, a través de la musicoterapia, que es un ambiente que no es amenazador, donde, como vos decías, está dirigido a muchísima gente. No hay ninguna persona que no pueda acceder a una sesión de musicoterapia, porque es la única situación sonora donde no es amenazadora, donde contiene los mismos parámetros que el ser humano: se odia, se ama, se recuerda, se llora, se alegra, se asombra. ¿Quién no escuchó alguna melodía alguna vez y le retrotrajo amorosamente a situaciones muy placenteras o muy caóticas? Depende cómo esté incluido ese recuerdo musical a nivel del cerebro, que no es al nivel de la piel. La gente piensa que es a nivel del oído. No, hay un cerebro musical
aunque no haya un punto de núcleo en los dos hemisferios cerebrales que está unido por un cuerpo calloso que da neurotransmisores y estímulos a nuestra cabeza y nos da la creatividad de poder salvar los obstáculos, sea porque nos pasan cosas, sea porque lo inventamos, sea porque vinimos con alguna historia afectiva, emocional, física, motora, algún trastorno que no nos está permitiendo ver que la vida es eso. Claro, la vida tiene estos venires y a veces los obstáculos están, pero muchas veces los pone uno y cuando uno pone esos obstáculos no le permiten ver que la alegría tiene que ver también con el llanto, porque así nacemos. Los bebés nacemos. Sí. Por lo menos mi madre decía que yo gritaba muchísimo. Claro. Yo dije, qué suerte, así estoy en este mundo, gritando para decir, esta soy yo. Acá estoy. Acá estoy. Y aparte para que el otro me reconozca en mi sonido y en mi sintonía y podamos hacer juntos una especie de feeling o de química o de vínculo saludable, porque uno sabe bien con quién se relaciona. Con quién puede y con quién no. Lo siente, ¿no? Internamente. Eso es algo muy rico, porque vivimos en un mundo de sensopercepciones. Cuando estamos en el vientre materno, nuestro primer vínculo es el cuerpo y el movimiento y los sonidos. El sonido gastrointestinal, el ritmo cardíaco, la respiración de la madre, el ritmo que tiene la madre. Lo que a la madre le está pasando también al padre. Claro, lo incluimos. Sí, sí, y además los hermanos y el lugar que uno ocupa en esa historia embarazosa de tener ese hijo o gestar ese hijo, si es deseado, si no es deseado, en qué circunstancia, cómo es la economía, cómo es lo social. Es decir, la musicoterapia genera una especie de contención, de abrazo materno a esas situaciones donde la gente a veces padece la alegría, porque tener un hijo es muy bueno. Claro. Todo el mundo quiere proyectar su amor en alguien, en algo, sea desde lo profesional, desde lo humano, desde regar una planta, alimentar un animal. Si nosotros tenemos un instinto maternal, especialmente las mujeres. Sí. El hombre también. El hombre también. Bienvenido ahí entonces. Claro. Usted decía recién ayuda en cualquier situación, ¿no? No hace falta que tenga alguna enfermedad un paciente para poder recurrir recién a una terapia. Podemos no sentirnos bien con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que estamos viviendo, o poder haber tenido alguna situación o padecer alguna situación como autismo, síndrome de Down, o podemos, como veíamos fuera de cámara, estar en una situación muy particular, hospitalizados, en coma, ¿no? Y poder recurrir a esta terapia que nos ayuda a conectar con nuestro interior. Es verdad, la musicoterapia está destinado a toda clase de personas que padecen y que no padecen. También actúa en la prevención, obvio. Claro. Si yo no quiero estar mal y ya la pasé mal y probé 500 millones de fármacos y fui a terapeutas donde tenía que hablar y mi dificultad era comunicarme, la musicoterapia no necesita de eso. Claro. No necesita de que alguien me cuente lo que le está pasando, sino el registro de trabajo, el proceso de trabajo en el tiempo, tiene que ver con, a veces con los silencios, a veces con el contexto de los... yo trabajo con algunos instrumentos musicales y uno le invita al paciente a que, bueno, que no tiene que contarme lo que le pasa, ya uno se da cuenta que algo le pasa. Claro. Por más que no tenga una genetopatía o que no venga acompañado con una historia donde ha tenido un hijo especial o con necesidades especiales, y uno los invita a que tomen un instrumento, y a mí verdaderamente el acercamiento me da la pauta de qué le pasa a esa persona y cómo es esa persona, sin que me cuente nada. Si se acerca y revuelve los instrumentos en el cajón, se agarra uno y deja todos, o prueba todos y no se queda con ninguno, o agarra un bombo en vez de un chinchín. Es decir, cada connotación del vínculo que forman con los instrumentos, a quien yo llamo, y los musicoterapeutas llamamos objeto intermediario, nos está dando la pauta de que esa persona tiene este tipo de contacto cuando
Con el exterior, ¿no? Con el medio. Claro. Y entonces uno le pregunta a alguien que está golpeando muy fuerte un bombo si eso me pasara, hacerlo en una sesión, porque las sesiones no están programadas. Claro. Yo doy una devolución después de la hora de la sesión, le cuento al paciente lo que el paciente dijo, pero absolutamente escuchado desde otra mirada. Claro. Y veo que alguien con la baqueta le da muy fuerte a un bombo, seguramente algo del bombo y la baqueta le está pasando. Y entonces yo le pregunto, pero escúcheme, ¿qué le está diciendo a esta persona? Claro. Le estoy dando con todo porque no me escucha. ¿Y quién sería si fuera una persona? Mi padre. Claro. Entonces, el vínculo que se forma con los instrumentos tiene que ver con los vínculos diarios de la familia, es decir, de la familiaridad en el contexto que a uno le toca vivir. Me imagino una sesión que se empieza más por soltar la información, o sea, soltar el problema, soltar, expresar, pero sin decirlo, ¿no? Sin que un terapeuta me invada mi historia, mi cabeza, ponga en situación de diván, claro, digamos, claro, a contarle detalles de mi vida, sino es como más una invitación a soltar lo que me está pasando y bueno, de ahí poco a poco y a medida que uno vaya teniendo claro, ganas y soltando, ¿no? Todo eso y trabajando. Claro, eso es muy, muy importante, no solo porque genera una comodidad y una confianza, que es lo que alguien está necesitando, sino porque es un contexto psicodinámico. El paciente entra, se descalza, yo trabajo descalza en un salón, con alfombra, con espejos, con luces de colores. Le doy la posibilidad de tener otra historia en su vivencia, trabajamos con las emociones. Lo psicoanalítico que también utilizo, porque la musicoterapia utiliza muchísimas líneas de trabajo. El psicoanálisis, lo que es Gestalt, lo que es la terapia psicodinámica, lo que es la sonodramatización, la psicodramatización, es decir, todo se pone en juego. Claro. Uno juega a hacerlo lúdico, es decir, el conflicto se vuelve lúdico. ¿Por qué? Porque el sonido genera eso, la claro, música. Claro. Alguien dice, bueno, ¿qué música pones para este paciente depresivo o esta nena que tiene un problema de aprendizaje o un trastorno en el desarrollo o esta genetopatía? Yo escucho eso y digo, yo no estoy trabajando con genetopatías claro, ni con autismo, yo estoy trabajando con personas que además vienen acompañados de un nombre que le puso algún médico, claro, del cual dos personas iguales con el mismo nombre no son idénticos, es decir, claro, se parecen porque son idénticamente distintos. Yo he atendido muchísimos niños acompañados con síndrome de Down y claro, algunos formatos de lo que está explicitado frente a algunas cosas físicas se parecen, pero los niños no son iguales. Claro. Y las madres y las familias no son iguales. Uno no es igual frente a un hijo que a otro, normal, entre comillas, porque siempre hay una discapacidad en los niños. Hay alguien que es más débil, hay alguien que ocupa el lugar, alguien que desplaza. Entonces es maravilloso trabajar esas relaciones de la afuera con los hijos, hablando de estos vínculos, porque las relaciones empiezan a tener una concientización desde la reflexión del trabajo personal cuando uno sabe cómo es uno consigo mismo. Claro. Es decir, cómo es la relación de uno con uno. Si uno claro, es impaciente, seguramente con los hijos va a ser terrible. Claro. Y claro, si uno es grande, peor. Porque cuando uno es grande, todo lo que era se vuelve mayor. Sí, si antes sí, era muy charleta, cuando soy grande me vuelvo el doble. Claro. Si antes era tímido, seguramente cuando uno es grande se va a volver más silencioso. Entonces el contexto empieza a tener una especie de autoconocimiento de uno mismo, frente a uno mismo, y entonces está bueno que en la terapia de musicoterapia uno pueda encontrar la confianza para poder sentirse cómodo, como en casa. Vos hablabas claro, de patapela. Bueno, ¿sí? Una de las cosas que a mí me cuestionó mucho hace mucho tiempo, cuando cambié el contexto del que te hablo, del consultorio, yo le digo salón, porque no estoy ajena a lo que le pasa al otro, a mí también me pasan cosas. Claro. No podría ponerme del lado de afuera, del lado de la salud, y el enfermo
o el conflictivo es el otro. Entonces una de las cosas más interesantes es cuando se descalzan y te dicen, hoy no me lavé las medias, o tengo un zapato roto, o vengo de todo el día de trabajar. Maravilloso, me encanta. Déjeselo librar ahora a su falta de miedo y de temor y de prejuicio. Descálcese, no hay problema, ¿no? Tengo desodorante. Claro, no hay ningún problema, lo podemos solucionar. Para cerrar esta primera parte de la entrevista me gustaría visualizar, ¿no?, la diferencia esta que decía usted recién, de la musicoterapia a poner música que en cualquier casa, en cualquier auto, hasta la gente anda con auriculares y puede disparar, ¿sí?, algunas sensaciones, melancolía, alegría, y uno va acompañado de música, pero la musicoterapia es otra cosa, ¿no? Son diferentes, no es poner música y bailar y volverme loco, digamos. Es verdad, yo te comentaba ayer, en este encuentro cortito, que una cosa es música en la terapia y otra cosa es música como terapia. Ajá. Algunos dicen, ay, sí, yo sé que la música es maravillosa porque la música amansa a las fieras. Primero, yo no trabajo con fieras, yo trabajo con gente que estará muy enojada, pero con fieras no trabajo. No fieras, claro. Tampoco me pone feroz a mí que alguien me lo diga, claro, o que me grite. Trato de ayudarlo a buscar un camino un poquito menos sinuoso, pero uno tiene que prender con el otro una sintonía también musical, en el cuerpo, en la manera de sentir, de pensar y de moverse, y trabajar con eso. Es verdad que la música dispara cosas, sí, obvio, dispara muchísimas emociones. Yo muchas veces me he preguntado por qué los músicos, los que son músicos profesionales, cantan 20.000 veces la misma canción y no se cansan. Sí, sí. Y digo, ¿pero por qué? Lo pensaba, claro, me lo cuestionaba. Y después con los años, estudiando y yendo a algunos congresos y dando algunos talleres, uno descubre que, claro, ¿cómo no van a cantar lo mismo si cada situación que la cantan, ellos están en otra historia, claro, emocional? Claro. No es como la que estuvo anteayer. Lo que le pasó hoy nada tiene que ver con el pasado. Y tampoco el futuro le existe. Claro, lo que existe, claro, es ese presente emocional que le está disparando no solo a esos neurotransmisores, a la corteza auditiva. Algunos dicen, escucho música. No, la música no se escucha, la música se siente. Uno es la música. Uno es el instrumento musical. Nosotros nacemos con ese ISO o sonidos o conjunto de sonidos que nos identifica, que nos da una huella digital, que nos hace caminar con un ritmo, pestañear con otro, estar moviéndonos desde otro lugar, con cierta agudeza en nuestra velocidad o no. Esa es la música. Decimos el ritmo interno, ¿no? Eso es un ritmo interno. ¿Cómo no saberlo, María del Valle? Que a mí me emociona mucho cuando me llaman de la terapia intensiva. Y no estamos hablando del mundo bebé, pero esos bebés van a ser adultos, les va a pasar o no. Y me dicen, hay un paciente en coma, no se puede despabilar. A ver qué podés hacer vos, porque no responde a los fármacos. Y uno, con mucho respeto, ve a las revistas de sala, de saber el hígado, un pH ácido. Entonces uno se acerca, ve la respiración, escucha el respirador mecánico, mira toda la invasión de cables y tubos, y uno le toma la mano a ese paciente y le dice, tómese su tiempo, está en la clínica, está en el hospital, le han pasado cosas, usted tiene ganas de salir. Yo soy Analía, yo estoy tratando de ser un intermediario entre lo que usted quiere y lo que yo hago. El de arriba decidirá morir, no vamos a morir todos, le digo. Pero si usted necesita algo, me lo va a tener que hacer saber. Y vos decís, yo le voy a poner un auricular con cosas que anteriormente le había preguntado a su familia que le gustaban, cómo era su ritmo. Si era una persona que era muy nerviosa o si era tranquila, qué sonidos en el medio ambiente escuchaba, el ruido del motor, la heladera, un tren, un colectivo, un teléfono, las voces de los hijos, cuántos tiene, cuántos no tienen, qué época nació, dónde vive, si es un ambiente, un contexto ruidoso o no. Y uno lo filtra. Algo que se parezca a eso. Y entonces uno va midiendo las respiraciones, los núcleos de los gráficos en los monitores, y uno empieza a sintonizar
dándose cuenta que el paciente lo único que necesitó era escuchar, ser tocado y recordar. Y es lo único que en terapia intensiva, en cualquier caso, no se pierde, consciente o inconscientemente. Bien. Y esto lo digo porque cuando me tocaba ir al hospital de niños para también un accidente, un niño, una patología, la gente va y le llora. Y entonces se hacen los fuertes las familias para no demostrarle al otro que está triste. Y el otro lo recibe y lo recepciona y lo sabe que está triste. Entonces es más saludable decirle, mira, esto que te pasó es horrible. La verdad que yo en tu lugar estaría 30 veces peor. Pero tranquilo o tranquila, vas a salir, te voy a traer todo lo que a vos te haga bien. La música, ¿no? El mimo, te voy a peinar, te voy a contar algunas cosas. Y uno sin querer, en esta neuromúsica que existe, que está instalado, va despertando al paciente. Uno dice, ay, ¿sos bruja? No, no soy bruja. Y además no hablo de mí. No quisiera hacer eso. Quisiera solamente transmitir a la gente que la música, la musicoterapia, la terapia a través del sonido, es lo más hermoso que le puede pasar junto con el equipo, por supuesto, familiar y médico y profesional, que todos juntos pechemos para pensar que el paciente no es un cuerpo, que un niño no es un cuerpo que viene con un síndrome de Down con la lengua larga, o un chico autista no es aquel que está desconectado. Sentirá diferente, propondrá otra historia en su quehacer cotidiano. ¿Podrá o no podrá? Pero puede siempre, porque ¿cómo no pudimos nosotros cuando nacimos? Claro. Pudimos. Claro. Eso, ¿no?